Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Yo soy Bárbara, intentando testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje. Que la oración del rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Estoy grabando en el día 12 de octubre, año del Señor 2024. Un saludo muy fuerte a los oyentes de España, del continente latinoamericano y sobre todo a los oyentes de Venezuela y alrededor. Bueno, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que a medida que vamos adelante se ven más claros los planes de Dios y también aquellos de Satanás para nuestra época. En la Iglesia nos acercamos a una época de confusión total sobre la doctrina cristiana católica y sobre la actuación de la misma. Y es por eso, creo yo, que la Virgen María nos ha dicho de leer la Biblia todos los días para poder entender el continuum que lleva a la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, y cómo su sacrificio no se rescata de la consecuencia del pecado original. Yo a veces pienso que pocas personas han entendido que Jesús, en qué manera Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, porque a veces oigo cosas un poco raras sobre esta duplicidad, ¿no? De Cristo, como es el verdadero hombre, verdadero Dios o verdadero hombre. A ver, antes de todo, Cristo es Dios y después se ha encarnado y se ha hecho hombre. Y el hecho que Cristo es hombre se debe al hecho, más que nada, que como todos los hombres, tiene un alma. Esto se puede entender bien en las visiones de Ana Catalina Emmerich. O sea, algunas personas, y en un primer momento yo también, pensaban que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hubiera, decimos así, encarnado dentro de Cristo, ¿no? Para que sea verdadero hombre y verdadero Dios. Pero después de Ana Catalina Emmerich he entendido que la segunda persona de la Santísima Trinidad siempre ha permanecido dentro de la misma, o sea, dentro de la Santísima Trinidad, junto a la Santísima Trinidad. Y que Jesús, como verdadero hombre, tuvo, como todos nosotros, un alma, y esta alma claramente es totalmente pura. Por lo tanto, no es que sea, por ejemplo, muchos pueden pensar que sea como una especie de robot de carne pilotado de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que sea como, por ejemplo, una carátula corpórea que es la Santísima Trinidad o la segunda persona de la Santísima Trinidad a usar. No, tiene un alma. Jesús ha un alma exactamente como cualquier persona, cualquier ser humano, y es por eso que es verdadero hombre. Que después hemos visto que el Espíritu de Dios está prácticamente constantemente sobre él, además de tener el alma santa y sin mancha, y por lo tanto ha podido superar un montón de pruebas y también su pasión, su muerte en esta forma así trágica y
y violenta y ha podido también estar 40 días, 40 noches sin beber y sin comer, precisamente porque el Espíritu de Dios y el Espíritu también del Espíritu Santo era constantemente conectado con su alma y también con las otras dos personas de la Santísima Trinidad. O sea, el alma de Jesús siempre ha estado conectada con la Santísima Trinidad, y es por eso que tenía también la capacidad de hacer todo lo que puede hacer la Santísima Trinidad. Dicho esto, vamos a ver qué dice en vez el mensaje de la Reina de la Paz en Medjugorje, que ha sido en el mes de septiembre, el 25 de septiembre 2024. Dice: queridos hijos, por amor hacia vosotros, Dios me ha enviado en medio vuestro para amaros y animaros a la oración y a la conversión, por la paz en vosotros, en vuestras familias y en el mundo. Hijos míos, no olvidéis que la verdadera paz solo viene a través de la oración de Dios, que es vuestra paz. Gracias por haber respondido a mi llamada. Y este mensaje fue con aprobación eclesiástica. Bueno, la de la aprobación eclesiástica, esto pudiera decir muchas cosas o menos. Si a alguien le sale la duda, porque he oído algunos videos, no tema. La Virgen María, a través de su Hijo Jesús, sabe perfectamente que se agita dentro de la Iglesia y dará los mensajes conforme a lo que los responsables de revisar los mensajes estén listos para aceptar, sin con esto esconder nada de lo que tenga que decir. Acordémonos que estamos relacionándonos con Dios Padre Altísimo, quien todo lo puede, y con María, Madre de la Iglesia. El hecho que la Iglesia Católica haya declarado que los frutos de las apariciones en Medjugorje son realmente buenos y que apruebe los mensajes es un gran logro, considerando que las apariciones se siguen y no es normal que la Iglesia Católica apruebe y declare los frutos espirituales de unas apariciones todavía en activo. Hay quien piensa que esta podría ser una forma de controlar y reservarse el derecho de corregir los mensajes. Pero como ya os dije anteriormente, la Reina de la Paz ve el futuro a través de su Hijo, y por lo tanto ya habrá preparado las medidas oportunas para decir sin que haya nada de objetar por parte de la Curia Romana. Y pienso que tampoco los 10 secretos, porque en mi opinión esta aprobación de los mensajes se debe a la espera de los 10 secretos, porque la Iglesia no dice nada, pero monitoriza, ¿no? Todas estas cosas. Entonces pienso que tampoco los 10 secretos, que en mi opinión se acercan cada vez más, podrán ser interceptados. No es un caso que la Virgen María haya dado a Miriana un pergamino escrito de una manera incomprensible para nosotros humanos y que se vuelve legible solo en el momento en que el fraile elegido por Miriana va a leerlo. Si el pergamino es leído por alguien que no sea Miriana o el fraile, no podrá entender absolutamente nada de ello. Y ahora vamos a reflexionar sobre la primera frase.
La primera frase de la Virgen María dice: por amor hacia vosotros, Dios me ha enviado en medio vuestro para amaros y animaros a la oración y a la conversión. En un salmo de la Biblia se lee: el Señor es bueno y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad. Precisamente porque estos son unos de los atributos de Dios, Dios ha permitido que la Virgen María nos guiara hacia Él. Dios sabe nuestra condición humana y de cuánto podemos caer bajo, sobre todo si estamos sometidos a continuos ataques del demonio. Él se apiade de nosotros y ha dejado que María, la Reina de la Paz, nos entrene para entender cómo tratar con Dios, y que es el Señor Todopoderoso realmente existe y quiere nuestra colaboración. Todos nosotros tenemos una idea de Dios muy confusa y deteriorada. Queremos conocer a Dios y al mismo tiempo tenemos miedo de Él. Algunos no quieren oír de Él porque tienen miedo a perder su libertad. Sin Dios se vive mejor, es el eslogan que el diablo nos propuso para escapar de la verdad. ¿Por qué tengo que preocuparme de lo que hago y de lo que pienso y de lo que me gustaría hacer? Voy a mi boda y estaré feliz. Pero siguiendo este pensamiento, poco a poco vamos a caer cada vez más en la esclavitud de todo tipo de pecado, hasta llegar al punto de ser la sombra de nosotros mismos, de perder humanidad y sobre todo dignidad. A medida que pensamos en nosotros mismos, nos alejamos de Dios y de la posibilidad de convertirnos en santo, o si lo preferís, de divinizarnos. Dios sabe nuestras miserias y por eso ha dejado a nosotros una excelsa entrenadora, la Virgen María. Ella siempre tuvo claro que Dios la habría ayudado en todo momento y aceptó los planes de Dios en su total integridad. Permaneció firme en la prueba del dolor de ver a su hijo torturado hasta la muerte y después resucitado, y no cesó de esperar en el Señor, de alabarle y sobre todo de orarle hasta llegar a la plenitud de su misión. Pero la misión de María nunca termina. El amor de Dios es tal para con los hombres que nos ha dado a María como guía espiritual cada mes en Medjugorje para que nos anime en la perseverancia de orar a Dios, permanecer en Él y con Él. Porque Dios, la Virgen María y todo el cielo saben nuestra fragilidad humana. También con todas nuestras buenas intenciones siempre caemos y nos desanimamos si alguien no continúa incansable a recordarnos la importancia extrema de la oración en la vida espiritual de cada uno de nosotros y nos exhorta aún más a la conversión, porque si decimos el sí a Dios, nuestra vida cambiará por completo. Tendremos conciencia de nuestros pecados y de las consecuencias que conllevan y de cómo, estando de la parte de Dios, nuestra vida será feliz porque será auténtica, tendrá realmente sentido y Dios contestará a todas nuestras preguntas, las que dan sentido a nuestra vida. Por lo tanto, con esta primera frase, la Virgen María nos dice que todavía estamos a tiempo para cambiar nuestras vidas, que estamos en un tiempo de gracia prolongado para que nos decidamos una vez por todas de salvarnos y elegir a Dios, a Jesucristo, nuestra vida y nuestra paz.
Y para hacer esto hay que orar el rosario con el corazón y con conciencia. Orar en las familias sobre todo, porque las familias están para ser atacadas de manera muy fuerte por el mal. La última batalla será sobre la familia, dijo Sor Lucía de Fátima, hablando de los últimos tiempos. Y es por eso que debemos intentar que el rosario sea rezado en todas las familias del mundo. Muy probablemente las familias serán sometidas a pruebas y a divisiones, que puede ser psicológica, física y moral. Puede ser con ideologías contrapuestas o simplemente haciendo que los jóvenes se alejen totalmente de Dios y de la Iglesia o haciendo entrar las perversiones dentro de ellas. Esto no se sabe. Pero las familias, entre poco, estarán grandemente bajo ataque directo del diablo y su sola defensa efectiva será la oración del rosario. Y no sería mal que se enseñaran la oración de rosario a los niños. Un rosario dicho por un niño es como una bomba atómica para el diablo. ¿Me entendéis qué quiero decir? Ya que ahora se está hablando de bombas atómicas como si fueran caramelos. Os digo que el Santo Rosario para el mal, si es rezado por un niño, vale mucho, mucho, mucho más que rezado por un adulto. ¿Y por qué eso? Porque los adultos no tienen el alma limpia. Y es también por eso que la perversión, se quiere extender la perversión hacia los niños, porque los niños, por autonomía, son aquellos que tienen el alma más inocente de todo. Pero si el diablo logra a través de nosotros hacer perder la inocencia del alma también a los niños, y entonces ya es aún peor. O sea, para él es fácil, exactamente fácil cumplir su plan del mal, ¿no? Porque precisamente por eso, porque ya no hay almas realmente puras en este mundo que lo pueden enfermar, que lo pueden parar. Por eso que tenemos que preservar la inocencia de nuestros hijos, de nuestros niños, y también enseñarle a rezar el Santo Rosario para que ellos, todo por la mañana y por la noche antes de ir a dormir, se acostumbren a rezar el Santo Rosario, obviamente no el completo, pero al menos la corona, y que la abuela y la madre, y sería mejor también el padre, rezaran junto a él o a ella, de forma que toda la familia se reúna para rezar el rosario. Y si todas las familias o la mayoría de las familias del mundo hicieran esto, el diablo no podría ya hacer nada y las guerras estarían, se pararían todas las guerras. Porque creyendo en esto, creyendo firmemente en Jesús, se pueden hacer milagros. Después se dice la otra frase de la Virgen María en el mensaje: por la paz en vosotros, en vuestras familias y en el mundo. O sea que la Reina de la Paz acude a nosotros por animarnos a la continua oración hecha con el corazón, porque el poder de la oración es el único a poder parar la acción del mal. Es la única forma para que Dios se entre en los corazones de todos y convierta nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. En la situación en que estamos actualmente, nada podemos hacer nosotros seres humanos y también como ciudadanos para que la humanidad no se autodestruya por completo. En Medio Oriente es cada vez más patente que hay una escalada bélica mortal y masiva.
Rusia continúa con las amenazas de lanzar misiles nucleares si Europa u otras naciones como Ucrania decidieran entrar en sus espacios aéreos terrestres para, obviamente, lanzar cohetes o algo así. Y entonces esto quiere decir que muy probablemente ya sabe que la intención está. Estados Unidos se descubre el regulador entre los contrincantes y parece hacer más líos que soluciones. Y en los países hispanoamericanos hay México, que ha descubierto la demagogia y acusa a España de haberlos ocupado hace siglos. Y se está hablando de los tiempos de los indígenas sangrientos maya y aztecas. Y los españoles ayudaron en la liberación de los pueblos de allí, que estaban bajo el dominio de estos psicópatas sangrientos, y no han ocupado absolutamente nada, porque han ido en paz y después se han mezclado con la raza local, y han creado familias y todo esto, y han llevado obviamente consigo la fe católica, y entonces estos indígenas han podido conocer la fe católica, que no obstante sus sus aspectos que no son perfectos, porque claro, los seres humanos que llevan el mensaje divino no son perfectos, pero a través de la religión católica los indígenas han podido conocer a la verdad que es Cristo, y por lo tanto a una verdadera ética y a una verdadera moral que conserva la vida humana y la armoniza y no la destruye, como cuando en vez se destruye porque hemos elegido vivir en un mundo sin Dios, como hoy en día. Y después en Venezuela, teniendo los problemas que tiene. O sea que asistimos a continuas amenazas por parte de las naciones, cada cual con sus propios intereses y orgullos, hablando y lanzando cohetes, misiles por un lado y por el otro, como si fueran caramelos, como he dicho ya antes. O sea que hemos perdido la cordura. Los gobernantes, los responsables de las naciones han perdido la cordura. Ya no tienen sentido común. ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios. Y para que esto no suceda ni siquiera nosotros, porque ellos quieren que esto suceda, que así hacemos guerras civiles, que así hacemos anarquía completa en las calles y nos matamos el uno al otro. Para que esto no suceda, hay que orar el Santo Rosario, leer la Biblia todos los días en casa con los propios hijos. Y si los hijos son pequeños, mejor, porque en esta forma aceptarán más fácilmente sea la práctica del rosario, sea la lectura de las Biblias. Y os digo ya que un niño entiende más la Biblia que un adulto. Esto es comprobado. Bien, y después también la Iglesia Católica hoy en día tiene sus batallas internas. Esto lo hemos visto todo y todo está claro. Debido a que la duda, el orgullo, los intereses particulares y mundanos, las perversiones y los vicios han entrado también dentro de la misma curia eclesial y están confundiendo todos los corazones. Ya no tenemos verdadera fe, y es por eso que María, Reina de la Paz, insiste sobre la continua oración. Sin oración no podemos abrir las puertas de nuestra fe a Dios, y sin fe Dios no puede actuar en nosotros y en el plan material. Por eso que todo depende de la oración. No sé si os acordáis de lo que Jesús ha hecho en el Evangelio con sus milagros. No sé si os habéis fijado en una cosa.
todas las veces que Jesús hace un milagro, lo hace porque la otra persona que ha recibido el milagro tenía verdadera fe. La fe es la clave de todo. Por lo tanto, para aumentar nuestra fe, debemos orar el Santo Rosario, sobre todo en familia, y hacerlo conocer a nuestros miembros de la familia. Cuando, por ejemplo, Jesús ha hecho el milagro en aquella mujer que padecía de flujos de sangre, que eran hemorragias, al final continuas hemorragias, ella le ha tocado el manto para ser curada, porque en aquel momento ella tenía la certeza que solo tocándole el manto habría podido ser curada. Lo sentía en su alma, lo sentía en su corazón, en su mente, en todo su ser. Y así fue. Y cuando Jesús se dio cuenta que era ella que le ha tocado el manto, él le dijo: mujer, qué grande es tu fe. Otra, si me parece que es otra mujer que quería un milagro, no me acuerdo ahora ya de cuál, es que decimos que Jesús se resiste un poco con ella, ¿no? Para ponerla a la prueba. Y le dice que no es bueno que los que ha sido destinado a los seres humanos, me parece que fuera una samaritana, a los elegidos, fuera dado a los perros. Y la mujer le dice: sí, pero también los perros se alimentan de los restos de la comida de sus dueños. ¿Esto qué quiere decir? Y Jesús, ¿qué le ha respuesto? Le ha respuesto: mujer, tu fe es grande. Entonces él le ha hecho el milagro. Y esto es la segunda vez. Después de lo que me acuerdo yo es lo del ciego, que había un ciego, me parece de nacimiento, y Jesús accedió a curarlo. Entonces se hizo con el polvo de la tierra, su saliva, echó como un ungüento y se lo puso en los ojos y le dijo: ¿qué ves? ¿Qué ves? Y el ciego le dijo: veo sombras como si fueran árboles, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que esto es el primer contacto. ¿Esto qué quiere decir? Que el ciego tenía un poco de fe, pero no bastante. Y entonces no es que se cura inmediatamente. Por eso que Jesús tiene que darle el impasto otra vez para que él pudiera ver realmente bien. ¿Y esto por qué? Porque en la prima aplicación, decimos, el ciego tenía bastante fe, pero no lo suficiente. Pero cuando el ciego ha visto que podía ver algo, también si eran solo sombras, entonces su fe aumentó. Su creer en Jesús aumentó hasta el punto que fuese suficiente para que el milagro funcionara. Y entonces, a la segunda aplicación del ungüento que Cristo le ha dado, el ciego ha podido recuperar totalmente la vista. ¿Esto qué quiere decir? Que el Padre Altísimo ha decidido que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, que ser colaboradores del milagro. Y lo podemos hacer si tenemos verdadera fe, si tenemos la certeza que Dios puede hacer lo que
es justo que haga y que es su divina voluntad. O sea, que tenemos que tener la certeza que si Dios Padre quiere hacernos un milagro, quiere salvarnos y todo esto, Él lo hará con nuestra ayuda, o sea, con nuestra fe. Toma como si fuera nuestra también energía para usarla dentro de la suya y hacer el milagro. Y es por eso que la Virgen María quiere que oramos el Santo Rosario, porque el Santo Rosario puede aumentar nuestra fe, puede hacernos ver las cosas en la perspectiva de Dios, de forma que seamos ciertos que para Jesús y para el Dios Padre nada es imposible y que también las guerras pueden ser paradas si creemos realmente que esto pueda suceder, porque Dios lo puede todo, mas necesita de nuestras oraciones. Es como si con nuestras oraciones y nuestra fe creamos un canal de comunicación entre la tierra y el cielo, en donde Dios puede enviar toda la energía que se necesita para que el mundo cambie, para que el mundo se convierta, para que los corazones malos se vuelvan buenos, para que la gente que no había conocido a Dios pueda conocerlo en su corazón y entonces elijan la verdad y el verdadero bien que es Jesús. Y la última frase del mensaje de la Virgen María del 25 de septiembre es: hijos míos, no olvidéis que la verdadera paz solo viene a través de la oración, de Dios que es vuestra paz. Esta frase quiere decir en primer lugar cuánta ternura tiene María como Madre nuestra, que nos ama en sus entrañas como a verdaderos hijos suyos. Después no se recuerda que la verdadera paz que lleva a la verdadera felicidad es Cristo, y Él puede actuar en nosotros y alrededor de nosotros solo si le rezamos con corazón sincero, ya que la oración es el único canal de comunicación entre cada uno de nosotros y Jesús. Con la oración constante abrimos este canal de comunicación que parte de nuestra alma y llega a Jesús, y de esta forma Él puede actuar en nosotros, restaurándonos, puede obrar alrededor de nosotros, cambiando así la historia, y puede suspender las leyes naturales y hacer cesar las guerras, también aquellas que parecen imposibles para placar. Por lo tanto, confiemos en Jesús y en María. Oremos el Santo Rosario cada día. Expandémonos en nuestra familia, hacerlo conocer a nuestros hijos, que sean pequeños, que sea grande, lo mismo da a nuestros nietos. Y por favor, rezad el Santo Rosario con corazón y con conciencia, pero no mecánicamente. Por favor, que se sienta el sentido de la oración dentro del Santo Rosario, no mecánicamente ni con cantilenas raras que hacen dormir. Hay que dar a la oración del Rosario la dignidad que se merece y que nosotros también merecemos para entender lo que estamos diciendo y para enlazarnos aún más en Dios y en la espiritualidad que es en nuestra religión cristiana y católica. Y en esta forma ganaremos la batalla con esfuerzo, porque el esfuerzo hay, pero ganaremos la batalla
junto a María, nuestra capitana. A Jesús por María. Reza del Santo Rosario.